Buenas, mi nombre es Lili Cuica, cursante de la materia de transmisión de datos, y les voy a hablar sobre las unidades 1 y 2. Aquí tenemos un índice donde podemos ver que iremos hablando de la historia, conceptos de transmisión de datos, objetivos, comunicación, sus tipos y modos y sus componentes, error, detección, comprobación y corrección de estos errores, compresión, sistema de control, sus tipos, conmutación, ingeniería de tráfico y las colas. Historia. Una de las formas de comunicación más antiguas son los sonidos producidos por los animales y los seres humanos mediante las cuerdas vocales. Según esto, el medio de transmisión sería el aire. Para distancias mayores, entró el juego del sentido de la vista, como por ejemplo podemos considerar las señales luminosas con antorcha, que utilizaban los griegos en el siglo II a.C. De esta forma eran capaces de representar la letra de su alfabeto. No obstante, tuvieron que pasar muchos siglos para que aparecieran las primeras técnicas de transmisión de información tal como lo entendemos hoy. Concepto de transmisión de datos. Antes de definir la transmisión de datos, vamos a ver qué significan otros conceptos relacionados con ella, pero que no son lo mismo, los cuales son comunicación, telecomunicaciones, información y redes de ordenadores. La comunicación es la actividad asociada con el intercambio o distribución de información. Puede ser unidireccional o bidireccional. Las telecomunicaciones es la sección de comunicación a distancia, proviene del griego tele y del latín comunicare. Aunque las cartas y los periódicos son formas de telecomunicación, en nuestro contexto nos referimos a telecomunicaciones cuando una comunicación por teléfono, fax, radio, entre otros. Las telecomunicaciones no son una actividad, sino la tecnología que permite comunicarnos a distancia. Quizás el concepto más difícil de definir por lo abstracto del término sea el de la información. Podemos hacerlo de varios puntos de vista. La información es el que se distribuye o intercambia con la telecomunicación. Si asociamos este término a las comunicaciones electrónicas, podemos ver la información como datos procesados y o organizados de una determinada forma. Con tales datos no son información. Esta se logra al organizarlos. Otra forma de definir la información es asociarle el intercambio de símbolos y darla como probabilidad de símbolos que se quiere transmitir. Teorema de Shannon. Esta última forma es la más utilizada. Muy ligado al concepto de transmisión de datos de telecomunicaciones y de telemática está el de redes de ordenadores, sistemas autónomos interconectados entre sí y compartiendo recursos. Los sistemas distribuidos, sistemas en los que las funciones propias de un sistema informático están repartidas entre varios procesadores. Evidentemente, la transmisión de datos y la teleinformática no se refieren únicamente a los sistemas de ordenadores, pero hoy casi todos los sistemas de transmisión de información utilizan algún punto ordenadores para facilitar esta tarea, que suelen formar parte de una red o un sistema distribuido. Con esto llegamos a la definición de transmisión de datos y podemos decir que el proceso de comunicación ha ido creciendo y mejorando los mecanismos utilizados hasta llegar a lo que conocemos hoy y utilizamos. Toda comunicación lleva implícitamente la transmisión de información de un punto a otro. Los objetivos de la transmisión de datos. Los principales objetivos debe ser satisfacer un sistema de transmisión de datos son reducir el tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de información, reducir los costos de operación, aumentar la capacidad de organización y un costo incremental razonable, aumentar la calidad y cantidad de información. Comunicación. Modos: comunicación analógica y comunicaciones digitales. La fuente de sistema de información analógica. La fuente de información digital, En una fuente de información digital se produce un conjunto infinito de posibles mensajes. Una fuente de información analógica produce mensajes que se definen en un continuo, ejemplo, altavoces y micrófonos. Un sistema de información digital transmite información desde una fuente digital a un destinatario. En cambio, un sistema de información analógica transmite una información de una fuente digital a un destinatario. Tipos de transmisión: tenemos el simplex, semiduplex o half duplex.
y el duplex. El simple se denomina simplex al método de transmisión en que una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre actúa como colector. Siempre la comunicación siempre va en un solo sentido. Semiduple o aduple. Se denomina semiduple al método de transmisión en que una estación A en un momento tiempo actúa como una estación corresponsal y B actúa como un colector. En el momento siguiente la estación B actúa como una fuente y la A como un colector. Este método permite la transmisión de dos direcciones aunque en un momento diferente, es decir que no pueden hablar ambas partes simultáneamente. Duplex o full duplex. Se denomina duplex al método de transmisión en que las dos estaciones A y B actúan como fuente y colector, transmitiendo y recibiendo información simultáneamente. Este método permite la transmisión en dos direcciones en forma simultánea. Error. Cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad de que contenga algún error. Para detectar errores se añade un código en función de los bits de la trama en forma que este código señale si ha cambiado algún bit en el camino. Este código debe ser conocido e interpretado por todo emisor o por el receptor. Como ya llegamos a la comprobación de paridad. Se añade un bit de paridad a un bloque de datos. Por ejemplo, si hay un número de bits 1, se añade un bit 0 de paridad. Y si son impares, se le añade un bit de paridad. Comprobación y redundancia cíclica. Dado un bloque de bits a transmitir, el emisor le sumará los k bits necesarios para que n más k bits sea divisible. O sea, que cuando uno haga una división, el resto sea 0. Control de errores. Se trata en este caso de detectar y corregir errores aparecidos en las transmisiones. Puede haber dos tipos de errores: tramas perdidas cuando la trama enviada no llega a su destino y tramas dañadas cuando llega una trama con algún bit erróneo. Hay varias técnicas para corregir el error. 1. La detección de errores discutida antes. Confirmación positiva: el receptor devuelve una confirmación cada vez que la trama se recibe correctamente. Retransmisión: después de la expiración de un intervalo de tiempo, cuando ha pasado un cierto tiempo, el emisor no recibe confirmación del receptor, la reenvía de la trama. Confirmación negativa y retransmisión: el receptor solo confirma las tramas recibidas erróneamente y el emisor reenvía todo. Todos estos métodos se llaman ARQ, solicitud de repetición automática. Podemos concluir que los factores que más afectan el rendimiento de las comunicaciones son los errores y, por supuesto, el manejo de información repetida. Con esto pasamos a la compresión. La compresión de datos se basa fundamentalmente en buscar repeticiones de series de datos para después almacenar solo el dato junto a un número de veces que se repite. Por ejemplo, si en un fichero aparece una secuencia de A, o sea, eso quiere decir 6 veces A, ocupando 6 bytes, se podría almacenar simplemente 6A, que ocupa 2 bytes en algoritmo RLE. En realidad este proceso es mucho más complejo, ya que realmente se consigue encontrar patrones de repetición tan exactos. Salvo en algunas imágenes se utilizan algoritmos de compresión. A la hora de hablar de compresión hay que tener presente dos conceptos: redundancia, datos que son repetidos e imprevisibles; entropía, la información nueva o esencial que se define como la diferencia entre la cantidad total de datos en un mensaje y su redundancia. La información que transmite los datos puede ser de tres tipos: redundante, información repetitiva o prescindible; irrelevante, información que no podemos apreciar y cuya eliminación por tanto no afecta el contenido del mensaje. Por ejemplo, si la frecuencia que es capaz de captar el oído humano está entre 16 Hz y 16.000 Hz, serían irrelevantes aquellas frecuencias que estuvieran por debajo o por encima de estos valores. Básica: la que no es redundante ni irrelevante, la que debe ser transmitida para que puedas construir la señal. Teniendo en cuenta estos tres tipos de información, se establecen
tipologías de compresión de la información sin pérdidas reales, es decir, transmitiendo toda entropía del mensaje, toda información básica y relevante, pero eliminando la redundante. Subjetivamente sin pérdida, es decir, además de eliminar la información redundante, se elimina también la irrelevante. Subjetivamente con pérdida, se elimina cierta cantidad de información básica, por lo cual el mensaje se reconstruye con errores perceptibles pero tolerables. Por ejemplo, las videoconferencias. Sistema de control. Los sistemas de control están formados por un conjunto de dispositivos de diversas naturalezas, mecánico, eléctrico, electrónico, neumático, hidráulico, cuya finalidad es controlar el funcionamiento de la máquina o de un proceso. Existen dos tipos de sistemas de control, de lazo abierto y de lazo cerrado. Los sistemas de control de lazo abierto, una señal de entrada actúa como sobre los elementos que controlan el funcionamiento de la máquina o proceso, y la salida se obtiene la señal controlada. Este tipo de sistema de control controla la señal de salida y no tiene efecto sobre la acción del control. Los sistemas de control de lazo cerrado. En este tipo de sistema, las señales de salida y de entrada están relacionadas mediante un bucle de realimentación a través de la cual se señala la salida, la señal de salida influye sobre la de entrada. De esta forma, la señal de salida tiene efecto sobre la acción de control. Conmutación. Si se entiende a la arquitectura y técnicas utilizadas en la conexión entre terminales telefónicos, la red telefónica se encontraría entre las denominadas redes de telecomunicaciones conmutadas, formadas por un conjunto de nodos interconectados de forma de que la información se transmite de un origen a un destino mediante su encaminamiento a través de distintos nodos que se encuentran conectados mediante rutas de transmisión. Los tipos de conmutación son conmutación de circuito, conmutación de mensaje y conmutación de paquete. La ingeniería de tráfico. En la telefonía o en general en telecomunicaciones se denomina ingeniería o gestión de tráfico a diferentes funciones necesarias para planificar, diseñar, proyectar, dimensionar, desarrollar y supervisar redes de telecomunicaciones en condiciones óptimas de acuerdo a la demanda de servicio, márgenes de beneficio de la explotación, calidad de la presentación y entorno regulatorio comercial. Demanda de servicio. Como cualquier otro servicio público, un sistema de telecomunicaciones tiene que atender a una demanda de servicio fluctuante que solo se puede predecir con un grado limitado de exactitud mediante técnicas de análisis de mercado, medición y proyectos adecuados. Naturaleza del servicio. La naturaleza de servicio requiere un alto estándar de rendimiento. Desde el punto de vista del usuario, la gran mayoría de las demandas debería ser satisfecha o con poco o con ningún retraso, y la calidad funcional de los servicios está regulada y estandarizada internacionalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en las últimas décadas por otros organismos y de normalizaciones que dan respuesta a una rápida introducción a la tecnología que se produce en este campo. Sistema de inventario. Un aspecto crítico y frecuentemente olvidado son los sistemas de inventario de supervisión de la red orientadas a la ingeniería de tráfico. La inexistencia o desactualización de inventarios son fuentes de errores de planificación y diseños que provocan compras innecesarias, pero también foco de desatención de la demanda y congestión. Servicio de voz. En un mundo en el que la red telefónica, entendido como presentación de servicio de voz, es moderadamente en caso particular en que la evolución del sector está moviendo los esfuerzos a la integración de redes multiservicios que facilitan la voz, datos y multimedia entre infraestructura y procedimientos compartidos. Dimensión de equipo. Uno de los aspectos más interesantes del diseño de redes es el dimensionamiento de equipo y elementos de interconexión. Cualquier intento de telecomunicaciones en el progreso va a requerir recursos de red desde la fase de establecimiento hasta la finalización. Cola. La primera ley de Harper. No importa en qué cola se sitúe, la otra siempre avanzará más rápido. Segunda ley de Harper. Si se cambia de cola, aquella en que estaba al principio empezará a ir más deprisa. Las colas son un aspecto de la vida moderna que nos encontramos continuamente en nuestras actividades diarias. El estudio de las colas es importante porque